El cambio climático causó la caída de Roma, o dicho de otro modo, ¿qué papel jugó el cambio climático en la caída del Imperio Romano? Esta es ciertamente una pregunta fascinante, y una que por razones comprensibles es de muy alta relevancia en nuestros tiempos actuales. Sabemos que el Imperio Romano cayó por muchas razones diferentes. Es absolutamente imposible elegir solo una única razón y decir que Roma cayó por esta o aquella razón específica. Fue una interacción compleja de al menos 10, si no 20 o más razones que actuaron simultáneamente. Ya hemos hablado de la mayoría de estas razones en videos anteriores, desde las constantes guerras civiles, principalmente resultado del problema de sucesión no resuelto, hasta los problemas económicos, principalmente resultado de la devaluación de la moneda, hasta malas decisiones de ciertos emperadores. La lista es muy larga. Pero aún no hemos hablado de cuán importante fue el papel del cambio climático en todo esto. Por lo que es hora de cambiar eso. La caída del Imperio Romano es un tema increíblemente complejo que, comprensiblemente, también es uno de los más simplificados en todas las ciencias históricas. Es entendible que nosotros, los humanos, seamos malos para comprender la compleja interacción de numerosas razones actuando a la vez. Por lo tanto, a todos nos gustaría que Roma hubiera caído por esa única razón específica, esa gran razón que eclipsa a todas las demás en su pura importancia. Y por supuesto, como puedes adivinar, todos tendrán su razón favorita, dependiendo de sus propias preferencias o visión del mundo. El economista tenderá a atribuir la caída de Roma principalmente a problemas económicos, a la devaluación de la moneda romana, lo que resultó en enormes problemas para el imperio. El virólogo dirá, no, por supuesto las enormes pandemias jugaron un papel mucho más importante en la caída del imperio. La Antonina, la Cipriana, y finalmente la peste justiniana son en su mayoría las culpables de la caída de Roma. Entonces el historiador militar dirá, no, fueron por supuesto las malas decisiones militares las que derribaron este poderoso imperio. Así que ves, siempre puedes encontrar tu razón preferida y hacer un caso convincente de por qué esa razón específica es la más importante. Y por supuesto, solo era cuestión de tiempo hasta que el cambio climático entrara en la lista, porque ese fenómeno preocupa comprensiblemente a muchos investigadores hoy en día. Vivimos en una época en la que hay pruebas bastante concluyentes de que la Tierra se está calentando en promedio, lo que por supuesto preocupa a bastantes personas. Por ende, se investiga mucho en esa dirección. Por lo tanto, solo era cuestión de tiempo hasta que el cambio climático se analizara en el contexto de la caída del Imperio Romano. Y efectivamente resulta que el cambio climático podría haber jugado un papel importante en ese evento más devastador de la historia europea, esa apocalipsis que retrasó a Europa tecnológicamente durante 1000 años. Ahora, ¿cómo podríamos analizar cómo era el clima durante los tiempos del Imperio Romano? Afortunadamente, los científicos tienen dos herramientas muy poderosas para retroceder en el tiempo e intentar restaurar cómo eran las temperaturas y otros factores climáticos, como la precipitación o la contaminación del aire en tiempos históricos. Una de estas herramientas es el muestreo de núcleos de hielo. Esto puede visualizar muy bien cuánto impacto tuvo realmente el Imperio Romano en la contaminación del aire. Resulta que los romanos tuvieron un impacto mucho mayor en el aire de lo que previamente pensábamos. En un artículo de 2018 en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, los investigadores publicaron algunos resultados altamente interesantes. Resulta que, como esperábamos, la contaminación por plomo era bastante alta en los tiempos del Imperio Romano. La contaminación por plomo de las muestras de núcleos de hielo se puede vincular precisamente a ciertos años, y así podemos ver que el Imperio Romano realmente creó fuertes emisiones de plomo, principalmente debido a la fundición de enormes cantidades de oro y plata para sus monedas, pero por supuesto también para la fundición de mineral de hierro y otras aplicaciones que requerían la quema de madera a gran escala o la fundición de metales en general. Podemos ver que solo después del 800 después de Cristo, los niveles comenzarían a subir nuevamente, a niveles como los vistos desde alrededor del 400 antes de Cristo hasta alrededor del 150 después de Cristo. Especialmente durante la Pax Romana, hubo una consistencia muy alta de contaminación continua por plomo. Pero eso, claro, es solo un aspecto. Ciertamente es fascinante saber que los romanos ya tenían un impacto tan alto en el clima. Se deforestaron enormes áreas en todo el Mediterráneo para cultivar cultivos, y la antigua Roma probablemente fue la primera ciudad en la historia en experimentar contaminación del aire y calidad del aire, similar al smog por la quema de madera, como describió Séneca, el joven. Sin embargo,
A diferencia de los tiempos en los que vivimos ahora, los romanos aún no emitían grandes cantidades de codos o metano u otros gases de efecto invernadero, porque todavía eran una sociedad preindustrial. Aún sin fábricas, las computadoras les habrían parecido máquinas divinas. A pesar de sus altos estándares tecnológicos para su época, el Internet y la capacidad de crear sus propios sitios web les habrían parecido completamente incomprensibles. Y gracias a Squarespace puedes hacer lo que los romanos no pudieron, es decir, crear las páginas web más increíbles de una manera súper simple y fácil de entender. Squarespace es, sin duda, el constructor de sitios web más fácil, intuitivo y mejor que existe actualmente en este planeta, en mi opinión. No necesitas saber de codificación, la optimización de motores de búsqueda ya está integrada y también tienes a tu disposición las herramientas de análisis más potentes. Con solo unos pocos clics y arrastrando y soltando, puedes crear los sitios web más impresionantes y ya están súper optimizados desde el principio. No importa si quieres crear un blog de historia o una tienda en línea o básicamente cualquier cosa, no hay mejor manera que con Squarespace porque tienes todas las herramientas necesarias ya integradas. Planeo iniciar un blog sobre la historia del Imperio Romano tardío usando Squarespace. Así que no dudes y ve a squarespace.com para una prueba gratuita y cuando estés listo para lanzar tu sitio, ve a squarespace.com para ahorrar un 10% en tu primera compra de un sitio web o dominio. Y al hacer eso no solo creas un sitio web súper impresionante por tu cuenta, sino que también apoyas este canal y ayudas a poner fin a los malentendidos sobre el Imperio Romano tardío. Muchas gracias, amigo de la historia romana. Así que volvamos al cambio climático y al Imperio Romano. Las muestras de núcleos de hielo son una buena herramienta para reconstruir la contaminación del aire, pero para entender las variaciones de temperatura y precipitación, otra herramienta, a saber, las muestras de anillos de árboles, resulta ser más adecuada. En otro artículo de 2011 publicado en Ciencia, los investigadores presentaron sus hallazgos a partir del análisis extenso de anillos de árboles muy antiguos o restos de árboles y madera de la zona mediterránea. A partir de los anillos de los árboles, se puede deducir que el clima fue bastante estable en la zona mediterránea durante cientos de años hasta alrededor del 200 después de Cristo. Por lo tanto, durante cientos de años, hubo condiciones ideales para la agricultura, y en consecuencia, los rendimientos de los cultivos fueron muy altos, favoreciendo una sociedad altamente urbanizada, que dependía muy a menudo de los envíos de grano de otras áreas del imperio. Pero después del 200 después de Cristo comenzó un periodo de enfriamiento, y en general las condiciones climáticas comenzaron a volverse mucho más inestables y volátiles. Esto duró hasta alrededor del 550 después de Cristo, y coincidentemente exactamente en ese periodo de tiempo, el Imperio Romano enfrentó los mayores problemas que jamás tendría. Después de alrededor del 200 después de Cristo, pero especialmente a mediados de los 200, el imperio casi cayó, devastado por constantes guerras civiles e invasiones bárbaras, tanto que se dividió en tres partes. Solo con gran dificultad y por pura suerte el Imperio Romano sobrevivió a esos tiempos. ¿Fue el clima más inestable el culpable de eso? Bueno, quizás indirectamente. El empeoramiento del clima podría haber tenido un impacto en las tribus germánicas, en el sentido de que el área donde vivían se volvió más inhóspita, invitando así a los godos, los alemanes, los jutungos y muchas otras tribus a invadir el Imperio Romano en busca de condiciones de vida más favorables. Así que creo que el impacto fue más indirecto, porque después del 280 después de Cristo, la situación se había estabilizado de nuevo y permaneció bastante buena durante aproximadamente un siglo, a pesar del empeoramiento de los efectos climáticos. Por lo tanto, no creo que el cambio climático pueda explicar esta recuperación milagrosa, pero como dije, podría haber jugado un papel en forzar a las tribus germánicas a entrar en territorio romano. Sin embargo, los anillos de árboles indican que una sequía severa inició a mediados del siglo IV, prolongándose hasta los años 370 después de Cristo, y este es exactamente el momento en que comenzaron las grandes migraciones. Los hunos presionaron hacia el oeste, desde el área que rodea el mar Caspio, lo que muy bien podría haber sido iniciado por sequías que hicieron la tierra de los hunos mucho más inhóspita. Así que fueron en busca de mejores pastos, es decir, hacia el oeste, y así chocaron con los godos, quienes a su vez huyeron de los hunos hacia el oeste y el sur, lo que a su vez puso en marcha la reacción en cadena que culminó en las grandes migraciones. Pero no creo que el Imperio Romano se viera directamente afectado por el clima variable, ya que los envíos de grano a Roma continuaron sin cesar, como si nada hubiera sucedido durante cientos de años. E incluso tan tarde como en el 425 después de Cristo, Roma todavía recibía grandes cantidades de grano de África,
Y lo mismo sucedía con Estambul desde República Árabe de Egipto, pero indirectamente, el cambio climático podría haber jugado un papel importante en la creación de estas grandes olas de migración, que finalmente resultarían en la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, después de la caída del Oeste, podría haber ocurrido un enfriamiento climático tan severo que realmente tuvo un impacto directo en el Imperio Romano y no solo uno indirecto. Cuando cayó el Oeste, el Imperio Romano de Oriente no solo sobrevivió, sino que gracias a algunos emperadores y generales muy capaces, en primer lugar el legendario Flavio Belisario, incluso logró recuperar algunos de los territorios perdidos del antiguo Imperio Romano de Occidente. Pero en 536 después de Cristo, de repente, de la nada, comenzó un período de enfriamiento extremo, que también puede confirmarse por los anillos de los árboles, que eran extremadamente delgados en 536 y los años siguientes. Esto indica que debe haber habido un enfriamiento extremo que duró unos años. Esto también lo confirma Procopio de Cesarea, quien durante ese tiempo acompañó a Belisario en sus campañas, y escribió que el sol estaba muy tenue durante el día, como si hubiera una niebla constante en el aire, y que hacía tanto frío que a veces incluso nevaba en verano. Este evento de enfriamiento extremo también puede ser confirmado por muestras de núcleos de hielo, porque se pueden encontrar cantidades inusualmente grandes de ceniza volcánica, correspondiendo exactamente a 536 y los años siguientes, lo que significa que este evento de enfriamiento podría haber sido global en naturaleza, creado por varias erupciones volcánicas grandes en algún lugar del planeta. Comparado con el clima inestable de 250 después de Cristo y más tarde, esto tuvo consecuencias realmente directas y dramáticas para el Imperio Romano en sí. Por ende, los bajos rendimientos de los cultivos causaron una gran hambruna en el imperio. Esto, a su vez, ya mató a muchos y debilitó el sistema inmunológico de los sobrevivientes. Pero luego ocurrió otro desastre, que muy probablemente está relacionado con el evento de enfriamiento global, a saber, la peste apareció en República Árabe de Egipto en 541 después de Cristo. La bacteria Yersinia pestis llegó posiblemente desde más al este en ese año, y se extendió por todo el imperio, durando hasta alrededor del 549 después de Cristo, matando a millones de personas, con sus sistemas inmunológicos ya debilitados por los años anteriores de hambruna y frío. Este brutal triple golpe de frío, hambruna y peste llegó en el peor momento posible, cuando el Imperio Romano estaba expandiéndose nuevamente, y esto realmente detuvo la expansión del imperio de golpe. No es coincidencia que exactamente después de que llegó la peste, la suerte del imperio comenzó a cambiar. Hasta el 540 después de Cristo, incluso a pesar del frío y la hambruna en los últimos 4 años, el imperio había logrado en un lapso de solo 7 años reconquistar el reino vándalo y la mayor parte del reino austro-gótico. En el 541 d.C., entonces, Totila, el nuevo rey de los godos, ascendió al poder, y la guerra que ya podría haberse ganado entonces y allí, se prolongó durante 14 años más, sumiendo completamente a Italia en un caos total, matando a innumerables personas y destruyendo casi todo lo que quedaba de la antigua sociedad romana. Solo a mediados de los años 550 se ganó entonces la guerra para el Imperio Romano, y también se conquistó una pequeña porción del sur de España, haciendo un uso efectivo de la guerra civil visigoda, que se desató durante esos tiempos. Pero el Imperio Romano, completamente agotado después de entonces 2 décadas de clima frío, fracasos en las cosechas, hambruna y peste, simplemente ya no tenía la mano de obra necesaria para mantener efectivamente estos territorios conquistados. Y aquí, de hecho, el enfriamiento del clima llegó en el peor momento posible, y creo que si esto no hubiera sucedido, el Imperio Romano podría haber sido capaz de continuar su expansión, o al menos, mantener los territorios recién reconquistados por más tiempo. Pero debido a estos eventos, no mucho después, el Imperio Romano perdió casi todos los territorios que había conquistado, y solo 100 años después, perdió aún más territorio ante el recién surgido Califato Árabe. Así que sí, aquí de hecho el cambio climático fue en su mayoría el culpable del mal giro de los eventos para el Imperio Romano. Por lo tanto, vemos que el cambio climático fue de hecho un factor que moldeó las fortunas del imperio. Probablemente jugó un papel en la creación de las migraciones del siglo III al V de Cristo, en la medida en que empujó a las tribus bárbaras hacia el oeste y el sur hacia el Imperio Romano, lo que resultó en la crisis del siglo III y más tarde en la caída del Imperio Romano de Occidente. Y el cambio climático
tuvo un impacto directo y muy negativo en el Imperio Romano en los tiempos de Justiniano y Belisario. Por lo tanto, ciertamente deberíamos incluir la variabilidad climática como un punto adicional importante que de hecho contribuyó a la caída del Imperio Romano. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor de Sul Invictus, Titanosan o Titanosan. Muchas gracias, Titanosan, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Y también me gustaría agradecer a nuestro nuevo miembro, Augusto José Bill Volkenborn. Muchas gracias, Joseph, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Este canal solo es posible gracias a personas increíbles como tú, que eligen apoyar el canal de una manera tan generosa. No puedo agradecerte lo suficiente. Y por supuesto agradezco a todos los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a ti, amigo mío. Y si quieres aprender más sobre los estados remanentes del Imperio Romano Occidental, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender sobre otro fascinante estado remanente del Imperio Romano en África, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana. Gratias tibiago y benevolete.